¿Me avisas, Dari, cuando esté? Ok, listo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a los europeos. Eh, vamos a... Yo acabo de aterrizar hace menos de una hora en México, así que apenas alcancé a darme un baño y me falló el cálculo. Pensé que tenía una hora más todavía para la clase y si no lo hubiera anunciado para más tarde. Pero bueno, se le complica después a la gente europea. Así que bueno, vamos a empezar como ya venimos haciendo, empezar un ratito, por lo menos, no sé, una media hora de preguntas y respuestas, porque después se me quejan. Así que los que quieran ir levantando la manito, creo que ya saben cómo es. Mm, mm, mm. Dari, o si no hay preguntas, empiezo. ¿Me escuchan, no? Sí, 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 sí. A ver, ¿tenemos a alguien? Sí, sí. Melida. Melida, no sé si Dari vos lo tenés que habilitar. Hola, Ahí está, ahí está. hola, Buenas, hola buenas. Javi, ¿cómo estás? Qué Muy bien. gusto escucharte de nuevo. Bueno, mi pregunta va por el hecho de cómo puedo yo darme cuenta que alguien no tiene alma. Y me refiero a alguien cerca, porque de repente uno ama a los que tenemos cerca, pero sabe que hay algo extraño y no sabe, o sea, cómo yo puedo confirmar eso. Bueno, primero que todo lo que vive tiene alma, porque, porque eso que nosotros llamamos alma, o lo que en Kabbalah llamábamos nefesh, el nivel más básico del alma, eh, es en realidad tu interfase con esta matrix, con esta matriz. Esta, llamémosle simulación. ¿Se acuerdan y está muy bueno que empezáramos con esta pregunta porque justo ayer a la noche, volando hacia Dallas, tuve una experiencia así bastante extraña de unos recuerdos eh, que me confirman aún más que todo de lo que hablamos cuando se trata de existir, así como nosotros le llamamos existir, a lo que nosotros le llamamos existir, es dentro de una simulación. Y de alguna forma tenemos esta idea de que pensamos de que los que creen que esta realidad en la que vivimos eh, está basada, es informacional y no materia, eh, tienen la idea de que eso solo ocurre acá y que estamos conectados desde otro lugar a esta simulación llamada, no sé, vida en la Tierra, ¿sí? O planeta Tierra. Eh, pero en realidad, ese lugar en donde la otra persona podría estar en estado de criostasia, en una especie de coma inducido y proyectado a esta realidad, eso también es una simulación. Si existe como nosotros entendemos la existencia, así físicamente, son distintos niveles. Es más, yo cada vez estoy más convencido de que todas esas simulaciones ocurren en el mismo espacio, no en el mismo espacio-tiempo,
pero sí en el mismo espacio. Es decir, que todo es acá, porque acá no es la Tierra. A mí la gente me pregunta, me hace preguntas como, bueno, y con esta información nueva, ¿cuál es tu idea? ¿La Tierra es plana o es esférica? Y la verdad que esa es la pregunta menos importante, si es plana o es esférica. Lo que hay que preguntarse es si existe en realidad, si existe tal cosa como un planeta flotando en una vía láctea y esa galaxia flotando en un universo donde hay millones de galaxias. Sí. Yo cada vez tengo más la sensación que el existir y tu capacidad de percibir esta existencia tiene que ver con que estás en la frecuencia de esta eh, eh, simulación. Y la ascensión ya sea individual, a otra realidad, digamos, eh, en otra densidad o en otra dimensión, también es acá. Solo que, y está ocurriendo en este preciso momento o en este mismo lugar, solo que no lo vemos, porque sabemos que el ser humano tiene un rango audible y visible que es muy, muy limitado dentro del espectro de los rayos que se conocen, o sea, de las frecuencias eh, gamas ultravioletas que son conocidas por el hombre, pero sin embargo no las vemos. Imagínense lo que no conocemos que no vemos. Tenemos una infinidad de conocimiento técnico o científico sobre la existencia de la señal de tu celular, de la televisión, todo, pero son todas cosas que no las vemos hasta que no hay un receptor. Bueno, ¿qué tal si la quinta densidad de la que hablan, o la octava o la veinteava, es exactamente acá, en este mismo computador cuántico que está generando la ilusión de la interacción con la materia y la vida y todo esto, solo que en un canal que no hemos pagado, ¿sí? Tenemos la suscripción al cable hasta cierta cantidad de canales y resulta que hay 500 canales más, pero son pagos. Se paga con frecuencia, ¿sí? Con estar sintonizados a eso. Entonces, todo lo que existe, igual que como lo decía la Kabbalah en su momento, tiene alma, ¿sí? Porque el alma me parece que ese aspecto de alma y fisicalidad que están unidos en el nivel más bajo del alma, que es el nefesh, es el vehículo en el que se aloja la conciencia para tener una experiencia esta, la que tenemos. Ahora, la pregunta es si todo lo que tiene alma tiene espíritu, ¿sí? Y ahí ya entramos en otro tema, porque ahí yo creo que es el espíritu algo que se adquiere. Muchos puede ser que lo hayan adquirido en vidas anteriores, otros que estén en proceso de adquirirlo ahora, pero que siempre es posible que algo que vive adquiera espíritu, eh, que es cuando el ser lo utiliza, el espíritu es el escritor, es el reprogramador. El espíritu es la parte que se acopla a la experiencia existencial, que le da la posibilidad a la persona a reescribir su realidad, a, a decidir cómo es la realidad en la que vive. Eh, Hay que tiene mucho conocimiento y sin embargo tienen vidas de mierda. Y me hablo de conocimiento metafísico, conocimiento espiritual, y te saben citar y te cuentan, conocen todas las posibles conspiraciones que andan dando vuelta en internet, eh, hacen reiki, hacen de todo y sin embargo tienen carencias económicas, carencias de salud.
Ayudan muchísimo a los demás, pero no se pueden ayudar a sí mismos. Para mí esa es la señal de que una persona no tiene espíritu, ¿sí? O que si lo tiene, lo tiene dormido, anulado, no está haciendo uso de su ruach, de su espíritu, de la esencia creadora para modificar su realidad. Entonces, no sé si contesta la pregunta, pero creo que es eso, es la capacidad de, de hacer la magia de la vida, que las cosas pasen, que las cosas se concreten, que se den, que eso me parece que es el lugar en donde se distingue quién tiene espíritu y quién no. Después es cierto que el espíritu puede estar fractalizado, porque de hecho cada uno de los espíritus, eh, que no, cuando yo digo del que tiene un alma completa, eh, ese alma completa que tiene es un fractal es un fractal del yo soy, ¿sí? Entonces, no es que el único alma completa es, la única alma o espíritu completo es del yo soy de nuestro universo local. Eh, la pregunta es si una vez que ya descendió un alma a trabajar en esta simulación, sea que viene con una misión tan simple como experimentar ser humano o con una misión de venir de otro planeta o de otra densidad para rescatar humanos o lo que sea, la pregunta es si una vez que llegó acá se fraccionó porque no pudo completar o no está pudiendo completar su misión. Eso es por ahí la tecnicalidad de lo que yo algunas veces mencioné de almas enteras. Pero un alma entera no deja de ser un fractal del yo soy, porque todo lo que existe en esta realidad física es un reflejo o una proyección del yo soy creador que creó todo esto. Néstor, no te escucho. Ah, estás muteado. Ahora en un segundito, Darío, debes tener un botón azul que dice unmute. O, o le quedó. O, ahí está. Perfecto. Ahí está, Néstor. Cuéntanos. Buenas noches, Javier. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. Igualmente. Es un placer tener la oportunidad de hablar con usted y con los compañeros de grupo y para todos los que queden aquí en este momento, este video tan importante. Eh, a veces me siento confundido con la información También, ¿eh? que y comencé también a leer La Ley del Uno y es Ajá. maravilloso. Es un libro que sientes que está hablando verdaderamente esa inteligencia colectiva y la unidad que ellos ya lograron como ser, pero al mismo tiempo con la información tuya, con Ra y con todo lo que llevo en mi existencia de pronto acumulando, se vuelve complejo y también quería preguntarte el uso del cannabis, qué relación tiene, es conveniente, no conveniente. Si se hace en estos momentos, tiene repercusiones positivas. Sé que está catalogado como una planta medicinal, pero en estos momentos vibracionales y en estos momentos de alineamiento, ¿qué importancia tiene estar de pronto teniendo consumo constante de cannabis? Mira, yo te diría que tiene que ver con qué efecto te produce.
Yo, entre algunas de las cosas que hago, tengo un banco de genética, cultivamos cannabis profesionalmente. Entonces yo debería de estar a favor de que todos consuman y fumen. Bueno, para mi negocio. Pero más allá de eso, yo creo que tiene mucho que ver. Yo he visto, me muevo en una comunidad canábica. O sea, tengo todo, no es mi core group, mis amigos cercanos no, pero la mayoría, pero conozco mucha gente que son mis amigos relativamente y clientes también. Entonces, tengo mucho contacto con la industria y con usuarios. Eh, Como toda sustancia, lo importante es quién controla a quién, ¿sí? ¿Quién necesita del otro? A mí personalmente eh, me pasan dos cosas. Una es que el mayor grado de conexión que consigo a través de la planta es fumando muy, muy, muy poquito, ¿sí? Pero como soy una persona que fuma mucho, tengo mucha tolerancia y termino recreativamente, cuando estoy con amigos o cuando el medio lo amerita, termino fumando mucho para que me haga algo. Pero yo encuentro el, que las... ¿De qué país eres, Néstor? Colombia, pero vivo en Estados Unidos. Colombia. Bueno, entonces los primeros dos ploms, te lo digo en colombiano, eh, son, son los que cuando apenas siento la sensación de que hay algún mínimo efecto, ahí es a donde si puedo, si lo dirijo, puedo hacer que eso se convierta en una secreción de DMT y tener unas conexiones y unos viajes así tremendos. Luego, para que me pase lo mismo, si fumé bastante, tengo que fumar mucha cantidad. O sea, eh, entonces, eh, a mí me da un poco de miedo la masificación que está teniendo el cannabis a nivel mundial. Porque cuando eh, yo fumé, tenía 16 años y, y en esa época no tenía el efecto psicoactivo que tiene hoy el cannabis. O sea, lo que conseguías tenía 12%, 13% de THC por volumen en flor y hoy lo que se consume en el mercado tiene entre 20 y 30. Eh, entonces me da un poquito de cosa, eh, sobre todo con la gente muy joven. Me parece porque es distinto a, por ejemplo, el DMT, que son experiencias místicas que uno lo hace y lo hace, que yo sea, no sé, una ayahuasca o un sapo de Sonora o incluso changa misma de Mimosa Hostilis. Eh, no es algo que alguien hace de manera recreativa. Tienes, tienes un viaje de DMT porque fuiste a hacer una ceremonia, una medicina, y no lo vuelves a hacer hasta que, o sea, hay todo un tiempo de asimilación y de integración de lo recibido en en ese viaje. En cambio, el cannabis, como es algo que no parece eh, tan fuerte, la gente lo termina consumiendo todos los días, todo el día. Yo por lo menos en mi casa tenemos una regla que durante el día no se fuma. Es solo a la hora ya de la cena y, y- y la verdad que lo estoy pensando seriamente. Eh,
aprovechando que es la temporada en la que hay poca disponibilidad en Argentina en este momento, eh, porque para outdoors estamos en plena etapa vegetativa, eh, de hacer batches de 15 días de no fumar. O sea, yo creo que es una planta de poder y es una planta sagrada, pero como todo, el uso que uno le da es lo que determina. Eh, Mm. y yo personalmente lo uso como una herramienta para conectar y recibo mucha información a través del cannabis. Sí. Eh, pero por lo general necesito como, eh, necesito haber entrado en contacto con algún tipo de información para después volverlo a pensar fumado y ver cómo resuena y si esto baja información. Pero te puedo asegurar que del, de la cantidad de gente que conozco que fuma cannabis, que fuma marihuana, es muy pequeño el porcentaje de la gente que lo usa como una herramienta espiritual. Eh, entonces, Eh, Relacionado con el mismo tema, no sé si de pronto el THC influye de pronto en el sueño, en el sentido de que bloquee o inhiba que uno no recuerde el sueño. Yo llevo sin recordar los sueños mucho tiempo. Entonces, bueno, porque y cuando no fumas, sí te acuerdas lo que soñaste. no porque, ¿me entiendes? No he tratado de ensayar. Ok, tienes que probar Exacto. eso. Porque Yo te recomendaría que si ya no te acuerdas lo que sueñas, o si, yo creo que todos soñamos, pero si ya no te acuerdas, tienes que tomarte unos días de abstinencia y- porque eh, la gran pregunta es, ok, ¿no te acuerdas lo que sueñas? Bien, pero ¿te despiertas totalmente descansado o te despiertas cansado? Si te despiertas cansado, eh, es Cansado. es momento de dejar un tiempo. Perfecto. Y es un buen ejercicio de carácter, ¿no? Para conocerse a uno mismo también. Porque al final sí te quedas dormido. O sea, la primera noche que no vas a fumar, vas a pensar de que ya nunca te vas a dormir, pero al final te duermes. Perfecto. Muchas gracias. Excelente la respuesta como siempre. Gracias. Giovanni, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte y bienvenido a esta hermosa tierra de México. Saludo también de aquí, soy de Gracias, México. gracias. Qué gusto, Javier. Pues bueno, más que otra cosa, bueno, tengo varias preguntas, pero sobre todo decirte, soy una persona que te estudia actualmente y la verdad es también compartirte que tus clases de Cábala siguen tan vigentes como a lo que voy es que recién ayer estaba estudiando tu clase de sexualidad y la verdad es que me ayudó a tener un entendimiento complementando lo que vimos la clase pasada. Entonces también quería como agradecerte por ello. Y Javier, fíjate que a partir de que en este tipo de clases de quinto nivel hablaste sobre Jacobo Grinberg, Ajá. eso me causó una curiosidad muy tremenda, ¿no? Acerca del científico y todo lo que desarrolló a través de estudiar los chamanes de México. Y bueno, aquí mi pregunta, bueno, tengo dos. Eh, yo entendiendo, me propuse a leer un poco acerca de cómo era que esta chamana podía hacer esas curaciones milagrosas y me puse Ajá. a leer un poco acerca de los libros de Jacobo Grinberg y ahí me llegó un entendimiento que ella era un tipo de medium, decía que ella canalizaba un espíritu de Sí, el hermano Cuauhtémoc, que así le llamaba ella, que era el último emperador azteca aquí en México, sí. que a través de ella realizaba esas sanaciones, como llamémosle, milagrosas, ¿no?
de alguna forma entendí que hay seres o hay personas en la Tierra, seres humanos, que son capaces de tener un potencial en su cerebro, en su neuroplasticidad o como es que se llame, que son capaces de distorsionar la latiz para no solo canalizar, digamos, espíritus o no sé si llamarles eh, seres de otra dimensión que también ayudan a la humanidad. Y esto lo digo porque la pregunta de la clase pasada, hubo alguien que comentó que por qué no, no recibíamos apoyo, ¿no? Ayuda referente como de seres de otras Sí. dimensiones. Y básicamente es eso, Javier. Y también preguntarte, en alguna clase escuché que en algún retiro One, tú compartías que habías tenido la oportunidad de, no sé si metafísicamente o físicamente, de alguna forma, eh, tener como comunicación con Jacobo, a través de una persona, algo así nos comentaste en esa ocasión. Y la pregunta concreta es, ¿son este tipo de espíritus como espíritus sanadores o de otra dimensión que nos pueden también como ayudar en este camino de la ascensión? Eh, a ver, sí. Eh, es algo compleja la pregunta, o sea, la respuesta en realidad. La pregunta es simple. Eh, hace, hace no sé cuánto, pero no tanto, hace unos 6 meses más o menos, eh, alguien me acercó un, un libro con la metodología de magia que utilizaba el rey Salomón. Tanto, eh, tanto las clavículas, los símbolos, pero más que nada los procedimientos. Eh, ¿Qué es lo que se conoce como Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica? ¿Sí? Es este área de la Kabbalah que el Ari recomendó no seguir utilizando, hasta el Ari, hasta el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que fue el líder del movimiento cabalístico en Tzfat, previo a quien lo sucede a Cordovero es el Ari. Hasta Cordovero se utilizaba, y de hecho yo conozco gente en Israel que incluso por dinero hacen Kabbalah Masit, hacen Kabbalah práctica. ¿Sí? La gente va y les compra un conjuro, un trabajo o algo. O te vas al mercado Sonora En en el México, DF claro. y vas al pasillo de los brujos Sí. y ahí te ofrecen, ¿no? Eh, increíblemente, cuando uno lee los procedimientos que el rey Salomón le dejó a su hijo por escrito de cómo hacía lo que él hacía, y que él en el preámbulo de ese libro, no es un libro, pero son escritos que le dejó a su hijo, eh, él le dice que la sabiduría que todos veneraban durante su vida, eh, era esta magia, que era esto que él le estaba legando a su hijo, y le dice de que fue Dios mismo quien se lo entregó, quien le entregó este conocimiento. Y este conocimiento incluye la invocación de cierta cantidad de espíritus o de entidades para que sean los que ejecuten. Y mucho de lo que es lo que se llama la magia es en realidad lo que, por ejemplo, en el Umbanda brasilero llaman los pagamentos. Ujú. ¿Sí? Son ofrendas de ectoplasma a estos seres para que estos seres que tienen esa capacidad de interceder desde el astral, Sí. siempre el que está en una dimensión superior tiene más facilidad para afectar la dimensión inferior que el que está en esa misma, que el que está a nivel.
Entonces, aparentemente lo que hacían estos magos, o lo que hacen incluso hoy en algunas religiones africanas y en algunos pueblos nativos incluso de Latinoamérica, el despacho, el famoso despacho o el pagamento, es una ofrenda a los devas, a los seres inmateriales, que claro, el que tiene el conocimiento para saber para tal enfermedad o para tal situación se invoca a tal eh, espíritu y ese espíritu le, le gusta cierto tipo de pagamentos, eso existe. Ok. Y evidentemente Pachita tenía una muy buena relación con quien sea que es el espíritu de quien ella llamaba Cuauhtémoc. Eh, Ok. lo que pasa es que es algo que yo no recomiendo hacerlo porque hay que conocer muy bien, porque esos seres consumen, o sea, lo que uno hace es lo que en Kabbalah en el judaísmo se conoce como capará, le caper. Uno da algo en reemplazo de. Entonces, eh, lo que, o sea, el procedimiento que se utiliza es, la persona tiene el problema o la enfermedad, se le consulta al ser inmaterial vieron que cuando estudiábamos Kabbalah, que el Zohar decía que no hay una, un, ¿cómo se dice? Una hojita de pasto en el planeta que no crezca si no es porque tiene un ángel que le dice que crezca. O sea, y que por cada plantita de pasto, cuando uno va a una cancha de golf, quiere decir que hay billones y billones de devas, ¿no? De estos seres inmateriales, pero que son los que sostienen la fisicalidad, ¿sí? Es decir, llamémosle el espíritu de la naturaleza. Bueno, lo que los órganos de las personas también tienen un ser inmaterial que es el que le dice que funcione como tiene que funcionar. Y cuando no está funcionando es porque una, hay una pelea entre, entre la persona y no sé, y el ser que controla al hígado de la persona. Entonces, lo que pretende hacer este tipo de curación, eh, no quiero utilizar la palabra mágica, es más bien una curación cuántica, Exacto, sí. ¿sí? Porque es ir al problema, que el problema puede ser un hígado enfermo, pero puede ser una empresa en bancarrota, ¿sí? Es lo mismo. Y primero se indaga si ese es un juicio que se puede revertir. Y si sí se puede revertir, se hacen ofrendas. Yo sé, y hoy suena como una cosa loquísima, pero no se olviden que si leyeron la Biblia, cuando una persona judía empieza a estudiar en una yeshiva a los 5 o 6 años de edad, lo primero que se acostumbra a enseñar en las yeshivot, en las escuelas de estudio de Torah, es el libro de Levíticos. No se empieza por Bereshit. La halajá dice que cuando se le enseña a un niño Torah, se empieza por el libro de Levíticos. Y el libro de Levíticos es todo acerca de sacrificios. ¿Qué es para tal situación? ¿Qué sacrificio? Y está, es un instructivo en realidad. Dice exactamente que si harina, que si miel, que si vino, que si vela, que esto, que según para cada cosa. Y este tipo, Salomón, el que finalmente le entregó al mundo, digamos, la magia esta de usar estos seres, estas invocaciones,
No nos olvidemos que es el rey que inauguró el templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén, lo construyó él, y todo el mundo habla de que el templo de Jerusalén se empezó a construir en el primer día del mes de Iyar, porque el mes de Iyar es el mes de la sanación. Iyar, las Ani Hashem Rofeja, son las iniciales de Yo soy Dios y te sanaré. Bueno, nadie habla del día en que inauguró el templo, porque es muy controversial. De hecho, le he preguntado a rabinos y no saben qué día se inauguró el templo. El templo se inauguró en Yom Kippur, no, creo que 13, 14 años más tarde, y en el día de la inauguración del templo, el rey Salomón, en Yom Kippur, mandó a matar 230.000 cabezas de ganado para hacer un asado así a lo argentino, para que todo el pueblo de Israel, en el playón del templo, que iba a ser el que iba a traer esta sanación al mundo, elevaran ese ectoplasma. ¿Sí? Para la gente que a lo mejor no lo sabe, en Yom Kippur es un día de ayuno, en el que no se come. Y este tipo, el primer rey en erguir un templo en Jerusalén, manda a sacrificar 200.000 cabezas de ganado para que comieran esos 2 millones de personas que estaban en el lugar. Entonces, hoy lo vemos como algo total, como nos parece que los sacrificios son cosas crueles y esto y lo otro. Bueno, pero es una tecnología. Ok. Y es una tecnología que hay que conocerla muy bien antes de usarla, porque una vez que se invoca a que un ser de estos consuma ectoplasma, hay que tener el ectoplasma que ellos consumen, si no consumen del sanador. De hecho, en realidad, cada vez que una persona va a hacer una imposición de manos, reiki, lo que sea que implica una modificación del contrato kármico de lo que le está ocurriendo a la persona en ese momento, debería de hacer algún tipo de pagamento. Debería de, o mínimo, hacer que el enfermo, no que le pague a él, sino que haga algún tipo de ofrenda, y hay ofrendas que tienen ectoplasma valioso, que no son matar un animal, eh, eh, miel, harina, cereales, whisky. La mayoría de las cosas que se hacen de cereales tienen un alto contenido, un alto valor energético, porque lo dice la misma Torá, que se hacían ofrendas con este tipo de cosas. Porque si no, lo que sucede es que ese intento de modificar lo kármico de un tercero, o sea, el sanador está trabajando en alguien, no en sí mismo, ya es una intromisión. Al entrometerse, se está haciendo responsable de eso. Y si no compensó esa energía, le consume del sanador. Por eso la mayoría de la gente que hace Reiki, que son sanadores, todos se enferman, viven en pobreza, y uno dice, no, bueno, es porque son gente de servicio. No, no, es porque no manejan bien la energía. No es que porque, claro, porque como dan gratis, porque tranquilamente, si escuchaste o leíste los libros de Jacobo, hay una historia que es muy particular, que tiene que ver con una sanadora que, que Jacobo conoce. Era no me acuerdo, lo escuché en un audiolibro hace ya mucho tiempo. Él va a conocer a un maestro, y ese maestro tenía una discípula, una chamana, con la que en ese momento él estaba enojado porque ella se había dejado estafar o algo por el estilo por alguien, y el tipo sabía lo que le iba a pasar a las otras personas. O sea, cuando la persona tiene poder,
tiene que hasta cuidarse de que no le roben, ¿sí? Porque si no le está haciendo un daño al ladrón. Porque todo tiene la medida de energía y de manifestación que la conciencia del ser involucrado está dispuesto a aceptar. ¿Vieron lo que dije antes de que hay, de que esta simulación esta 3D es una simulación, esta tercera densidad, pero que la cuarta, quinta, octava, lo que sea de las densidades está también aquí mismo, pero inaccesible? Bueno, el acceso es vibracional. Nuestro estado de bienestar es una matrix también, es una matriz que tiene densidades dentro de sí misma, y el nivel de manifestación o de concreción o de salud o de alegría, de lo que sea que tiene la persona en su vida, está directamente al nivel de cómo él vibra. ¿Sí? No es que le tome, uy, no, si yo no tengo dinero, Hasbe Shalom, porque soy una persona de servicio y estoy todo el tiempo ocupado sirviendo a los demás, bueno, te ganarías la lotería o te Claro. encontrarías el dinero. No es que porque estás haciendo servicio y no cobras, es que no tenés dinero, o porque te pagan poco sueldo, o lo que sea. Si todo lo que tiene la persona en su realidad es lo que está al nivel de su estado vibracional. Y alterarlo en un tercero es intrometerse, y eso requiere de compensación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que nos cuentan que hacía Pachita, cualquiera de nosotros lo pudiera hacer. No es que, eh, pero claro, ese grado de plasticidad mental tiene que ver con la capacidad de aceptar más, de Romper aceptar, incluso, creencias. ¿sí? Porque, porque por decirlo de alguna forma, cada realidad o cada densidad es un idioma de programación de esta realidad sintética. Entonces, te, te cansaste de esta versión no sé, de tu Excel que usas en la computadora. Voy a decir, bajo uno más nuevo. Ok, lo descargas. Bueno, hasta que no lo aceptás, no funciona. Esto es lo mismo. Todas las realidades. Por eso parte de lo que yo estoy tratando de hacer con estas clases es crear la imaginaria que les permita aceptar que hay otras densidades y otras realidades, porque hasta que uno no lo acepta, no tiene acceso. Claro, ¿Sí? claro. Mientras seguís teniendo duda, no estás accediendo. Claro, sí. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que pues, nada más ahí complementando un poquito, vi igual una de tus clases en la que decías que el propósito de tus clases en ese momento de esa clase era crear un ejército, quisiste crear un ejército eh, que entendías ahora lo que hacía el rey David, que era crear un ejército de personas que no tuvieran ni tantito la duda de, de su poder de manifestación. Por eso el rey David era capaz de ir a la guerra y volver con 100 hombres intactos, porque era un ejército de manifestación, bueno, que tenían la capacidad de manifestar ese tipo de realidades. Yo creo que hacia allá vamos, justo Yo lo rompiendo las creo. creencias Sí. que nos Igual hemos autoimpuesto. es difícil, porque una de las cosas que uno tiene que hacer eh, es aprender a aceptar nuevas posibilidades, vaciándose de toda la información manipulada que ya nos metieron. Eh,
A ver, esperen un segundito porque creo que hay gente que está tratando de entrar y no están, se está abriendo la puerta. También yo. Mi hermano. Sí, lo haces bonito, voy a regresar en 30 minutos. Volví. Ok. Siguiente pregunta. Igual me está gustando el formato este porque como no tuve tiempo de preparar una clase más allá de que les quiero contar lo que me pasó ayer a la noche, eh, va bien con el... Y aparte es interesante porque esta es como una clase adicional de este mes. Este mes tuvimos 3 clases en lugar de 2. ¿Quién? Fausto, ¿no? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, Eh, muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo saber si nosotros somos voluntarios que venimos acá a ayudar a las personas o si somos prisioneros porque hicimos alguna cagada en otra dimensión o si somos turistas aquí en esta realidad? ¿Cómo sabemos diferenciar en qué estamos? Pues, o sea, Creo, aquí. yo creo que todos tenemos un poco de todo, ¿eh? Ok. Eh, no me cabe duda de que hay mucha gente o muchos seres que han venido como voluntarios, eh, pero que una vez que se han quedado atrapados en esta matriz de control, eh, también hemos hecho mil y unas cagadas, pero creo que no somos tan punibles por esos errores porque básicamente estamos en un lugar en donde está filtrado la conexión con nuestro ser primigenio, ¿no? Eh, yo creo que hay, a ver, yo les voy a contar una hipótesis mía eh, acerca de quiénes son los jugadores de este juego. Eh, Esto es algo que siempre pensé que se lo tengo que preguntar colectivamente a todos mis alumnos. Requiere de una brutal honestidad, pero yo creo que en en el, en el programa del jugador, por más que la persona se lo haya olvidado con el tiempo, pero en el programa del jugador siempre está la idea de que él o ella es una persona sumamente importante para la realidad, para la existencia. Y claro, no lo decimos en voz alta y tal vez lo pensábamos solo cuando éramos niños, eh, porque nos enseñaron que es egocéntrico, que está mal, pero estoy casi, porque tengo muchos amigos que mis, mis amigos más cercanos, eh, mis amigos más cercanos son gente que en algún momento fueron mis alumnos, pero que hoy yo los veo y la verdad no puedo creer que pudieran tomar clases conmigo por quiénes son ellos, ¿sí? Y una de las características particulares que hay en común entre muchos de ellos es que provienen de situaciones de familia, de situaciones sociales o realidades sobre todo en la niñez, de mucha escasez, ya sea escasez emocional por tener padres maltratadores, escasez económica,
¿sí? Son gente que de niños o incluso de adolescentes atravesaron mucha carencia. Y claro, a mí cuando daba clases de Kabbalah, porque muchos de ellos han sido alumnos míos cuando daba clases de Kabbalah, me parecía que tal vez tenía algo que ver la información que habían recibido, lo que sea, con el crecimiento y el cambio tan exponencial que hicieron en sus vidas. Y después, cuando dejé de verlos como alumnos, y porque los años y la relación nos llevó a ser amigos cercanos, fue cuando empecé a darme cuenta que, que siempre fueron seres poderosos, ¿sí? Y muchos de ellos ahora confiesan que en aquel momento, cuando estaban en esas situaciones de miseria emocional o económica, pensaban para sí mismos, ¿qué hago aquí si yo soy un rey? ¿Sí? A mí me parece que el jugador siempre tiene atrás en su mente saber que su presencia en esta realidad es crucial, incluso cuando no sabe para qué ni por qué. Y me parece que es algo común de lo que yo le llamo los espíritus enteros o la gente que vino para quienes se creó el juego. Eh, Órale. y casi te diría que creo que cada uno tiene una... Y claro, tienen que venir de lugares de carencia para mantener la humildad, pero creo que cada uno de ellos no lo piensan, intuyen que es algo que ellos van a hacer, que es lo que va a generar el gran salto cuántico. Ok, sí, Entonces, fíjate porque si tienes este pensamiento in the back of your mind, sí, o sea, digamos, antes en las noches he estado meditando y tratando de conectar con mi ser superior y ajá, los pensamientos que me vienen a la cabeza es que pienso que es como muy egocentrista o no me hace claro, clic tirar, irme, así como, me pelan todos los de la tierra, yo me voy. Siento que debo de estar aquí, ¿me entendés? Pero al mismo tiempo responsabilidad. me Sí, siento cansado, ¿me entendés? Es cansado ya estar aquí tantas veces, ¿va? sí. Creo que ese es eso es algo que es un sentimiento bastante común, que estamos hartos de seguir Sí, reencarnando en esta matriz. Ya queremos un cambio, pero al mismo tiempo se siente esa responsabilidad. sí. Como, sí. Eh, no sé, tal vez ese es un buen método como para... Y, y no... y a mí, yo di clases de Kabbalah durante 15 años antes de que... Y las daba leyendo un libro, decidiendo de qué tema iba a hablar, y daba unas clases extraordinarias sin ningún tipo de canalización. Es decir, eh, eh, ¿a qué voy con esto que acabo de decir? No hay que desesperanzarse porque uno no está teniendo conexiones telepáticas con otros seres porque de golpe un día ocurre. O sea, no es que a mí me pasa esto de siempre. No, qué sé yo a veces me acuerdo cuando yo daba clases de Kabbalah y escuchaba a Matías Di Stefano cuando tenía 11 años, y yo decía, qué hijo de puta, ¿cómo puede ser que un chico de 11 años tenga, y no porque tuviera un conocimiento, simplemente porque tuviera memoria, ¿sí? Y la conexión y las cosas que contaba y lo oías hablar,
Hoy es un orador mucho más sofisticado, ¿no? Pero cuando era un niño, que solo lo conocían en Argentina, en Santa Fe, eh, por algunos videitos que se habían filtrado y qué sé yo, eh, era clarísimo que un chico no podía ponerse a inventar toda esa información, ¿no? Y, y un día pasa que de golpe, en realidad pasa cuando empiezas a querer que pase, y empiezas a creer en ti mismo, cuando cuando invocas a un Metatron, a un Mika, a un Sananda, y preguntas, y instantáneamente estás preguntando y estás escuchando una respuesta que es en la forma de una idea. Al principio se siente así, es como una idea, no es lo mismo que, o sea, luego evoluciona a que se escuche como una conversación, ¿sí? Y, 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 y escuchas esa respuesta y dices, no, me lo estoy imaginando. Bueno, entonces, si no le das entidad, no tiene entidad. Pero cuando empiezas a creer en ti, en que tú eres capaz de canalizar igual que cualquier otro, igual que Pachita, empieza a suceder. Gracias. Gracias. Glauco. Primera vez en mi vida que escucho ese nombre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es tu nombre, ¿no? Glauco. Sí, Sí. es un apellido. Estás muteado. Y yo no soy el... Ahora sí, ¿verdad? Ahora, sí, ahí Ahora sí me está. escucha. Bien. Sí, Glauco es mi nombre, es un nombre romano y sé que ya es mala palabra, ¿no? Romano. Pero sí, en Brasil hay mucho, significa verde. Es un Ah, nombre que proviene también no. del griego, está en la Ilíada. Bueno, primera vez que hablo con ustedes, así que te agradezco a ti y también a Darío por esta oportunidad. Sí. Yo hace 40 años que practico taoísmo metafísico, o taoísmo esotérico, mejor dicho, una rama que es Yin Shan Tao, y hace 15 que enseño. Este, y bueno, hay muchas cosas que dicen ustedes que realmente eh, son comprobaciones, muchas cosas que decís vos que son comprobaciones, porque cosas que antes que eran como secretas y que no se podían de pronto decir, y mismo mi maestro, el venerable Lid, me decía, mira, esto es para nosotros, no lo vayas a decir porque todavía la gente no está preparada, ¿verdad? Pero después de empezar a escucharte en las clases de Cábala, tarde te empecé a escuchar, y, y también después de escucharte en estas clases, como que empieza a haber mucha correspondencia y aquello que se hablaba al principio en Yin Shan, que por ejemplo, una cosa que nos enseñaban era que esto que es lo que sería el arco iris, los 7 colores, el pacto con Noaj, en realidad eran 7 mahabudas que descendían a enseñar a la humanidad a salir de esta matriz del samsara, en realidad. Bueno, estos mahabudas eran Moshe, era Shiva, Buda, Laozi, Confucio. Y, y otra cosa que nos enseñan es que a partir de 1930 descendió lo que en judaísmo se llama la Shejinah, ¿sí? O el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, y, y que a partir de ahí, bueno, justamente los que controlan el mundo empiezan a hacer como tecnologías, entre esos el 9/11, el coronavirus, lo que pasa ahora con Hamas, por ejemplo, que entre otras cosas me llegó la información, no sé si era verdad o no, de que uno de estos 72 demonios que Salomón con el anillo tenía dominados, esta guerra fue para liberar a uno de esos 72 y que la idea es liberarlos a todos, básicamente, pero que ya se liberó a uno al menos.
Esto después vos, si tenés algo de información, Sí, y tenés ganas de decírmelo, me lo decís, si no, no, está bien. sí, Y, sí, sí, sí. y después otra cosa es, bueno, en el Génesis cuando Dios dice, y vio toda su creación y vio que todo era bueno, ¿no? El maestro nos decía, bueno, lo que vio Dios era que todo lo que creó es Dharma, todo lo que creó es Dharma, y que fuimos nosotros mismos lo que de abajo empezamos a crear karma, y si bien hay como un juego de conciencias entre hacernos generar karma, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es generar Dharma, y que el Dharma se genera más que nada por Sí, claro, vaciarse y recibir de la Shejiná y no dar, no recibir, no sé si me estoy explicando. sí, No te sí, pero escuché, disculpa. no, el Dharma es algo con lo que se crea o que que ya No, que ya existe y se existe, conecta. que todo es Dharma. Lo que, Todo es Dharma. claro, lo que dice Dios es todo, en la Biblia todo es bondad, ¿no? Todo es Dharma, que es mucho más que bondad, viste que Sí, los claro. sagrados Vedas dicen que es goce, paz y conciencia, ¿no? Ese estado, ese nivel y que es Sí, vaciándonos de nuestro ego, el estado vaciándonos de del agradecimiento, ¿no? egocentrismo, ¿eh? ¿Sí? El estado No de te escuché. agradecimiento. De alguna manera también, sí. Y ahora que estabas hablando de esto, bueno, mi mamá falleció cuando yo tenía 5 años, pasé en un principio una carencia con mi padre porque no tenía muchas esposas, se casó con 6 veces, el viejo, etcétera, etcétera, entonces nunca había un hogar estable. Y me acuerdo que una vez con 4 años me desperté, y me desperté de una siesta con 4 años y dije, todavía sigo acá. Y ahora que estabas hablando de esto, bueno, ahí me empezó, por eso más que nada era por agradecer y no tanto por preguntar, pero si me querés contar algo, yo encantado. Recibo constantemente. Y también hago una meditación que taoísta, A ver. que básicamente es entrar en un vacío que lleva muchos años. Y a partir de ahí, como decís vos, empezar o una información o una intuición o algo. Y en la medida que se le da bola a eso, que uno lo acepta y deja que fluya y empieza a aceptar esas correcciones también, naturalmente sigue fluyendo y fluyendo y sin necesidad, porque nosotros también tenemos DMT, ¿no? En la glándula Sí, sí. pineal y a veces consumir algo exterior bloquea la Correcto. secreción interior, ¿no? Entonces, pero Bueno, yo bien, creo que, solo agradecimiento. bueno, yo creo igualmente. Eh, creo que, yo creo que la clave es esa, es vaciarse, pero, o sea, yo cuando digo no todo es como pensamos que es, y no digo esto que ustedes piensan que es azul, en realidad es rojo, no, es cuestionar si es azul, ¿sí? O sea, el no entender que todo es como vos lo podés ver en este momento. Y para verlo de otra forma, tenés que cambiar vos, no, no es que hay que esperar a que cambie porque todas esas capas o sea, esta tercera densidad es una matriz informacional que tiene una cantidad enorme de capas que la componen y Sí, cada sí, sí. quien pareciera como que todos salimos a caminar a la calle y caminamos por la misma vereda y vemos lo mismo, pero no es así. Claro. Uno ve el que es capaz de aceptar y de reconocer y ver. Y justo pensaba, a mí me preocupa mucho que la información que se está dando en estas clases produzca miedo, ¿sí? Es más, creo que debería de ser como un resguardo que todos tienen que tomar, es que si la información que estás recibiendo te inquieta y te produce miedo, no sigas tomando estas clases. Porque a ver, tal vez es cierto que hay 1 millón de conspiraciones que están ocurriendo al mismo tiempo para tratar de jodernos a todos, ¿sí?
Y tal vez no sean 1 millón, sean 10 millones. Sí, sí, No lo sí. sé. Pero lo que sí estoy seguro es que la persona que se involucra en estar todo el tiempo conociendo sobre esta conspiración y la otra y el mal que nos hacen con la comida, con el esto, con la otra, y está todo el tiempo en esa que pareciera ser un estado de, ¿cómo se dice en español? De awareness, de estar despierto, de estar al tanto de cómo son las cosas. Esa persona no está más cerca de la ascensión que el tipo que es un ignorante y está pescando para Claro, comer claro, claro, sí, sí, en bien, un río en la montaña. claro. Tiene mucho más chance y el tipo y puede ser que el tipo esté en la montaña y esté comiendo comida procesada y tenga el hígado sucio y que todo, pero está en un estado mental de ascensión, ¿sí? Entonces, Sí, no sí. nos confundamos que el estar despiertos, presente, es porque sabemos de todas las conspiraciones y sabemos que esto y Ah, que no, lo no, no, otro. claro, no, claro, claro. No, justamente es todo lo contrario, ¿no? Es Al- enfocar la conciencia hacia planos superiores y no estar involucrado con lo que pasa acá. O sea, yo ni siquiera veo acor- informativo, por a- ejemplo, porque a- es una programación mental, ¿verdad? Acordémonos siempre de esta frase de, creo que, Utkananda no, decía que era bueno, un juego de la conciencia, ¿no? no me acuerdo bien de quién es en este momento de la frase, pero que nadie entra a la puerta sin puerta. ¿Eh? Sí, Para entrar hay que ser nadie. claro, 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 sí, Si sos alguien, no pasas. correcto, correcto. Bien, muchas Bueno, gracias. igual, alguien quiere que le abran. Daniel, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? muchas gracias. Tengo muchísimas preguntas, pero voy a utilizar lo que ahorita estaban hablando. Sobre todo me llama mucho la atención la analogía de los Exceles para como poder explicar. Mencionabas que estamos en una versión de Excel que hay que aceptar la versión, llamémosle 4.0, pero también me surge la duda que hablaba sobre las canalizaciones o la descarga de información. Mi pregunta es si esta información, llamémosle así, viene de la versión 4.0 o viene de Microsoft, del creador, digamos, de este Excel, o cómo tú lo Muy, articulas. muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. A ver, eh, lo mismo. Viene de los lugares de donde estás dispuesto a aceptar que la información pueda venir. Eh, Creo que lo conté en la clase pasada, que a mí me empezó a pasar de tener más conectividad a partir de un registro acálico que me hicieron en donde apareció mi papá y, y, claro, como es una persona con la que obviamente tengo más afinidad, eh, y nunca se me había ocurrido que yo lo podía consultar como a un maestro, como a los grandes maestros, ¿no? Eh, y a partir de esa aceptación, la comunicación es más clara. Pero claro, evidentemente tengo esta idea de que la comunicación, de que lo accesible es un Mika, un Metatron, un Cristo. Entonces, seguramente estoy limitando a que mi comunicación solo llegue hasta ese nivel y no más alto. Eh, Igual ese nivel es un nivel bastante, bastante alto, ¿no? Respecto a nuestro paquete informacional. Sin embargo, eh, yo creo que, más importante
que juzgar el nivel de dónde te llega la información es saber discernir, porque información hay en todas partes, porque es una matriz informacional en la que vivimos, y porque tu mente en sí es una matrix en sí misma. Porque si no, no pudiera ser que vos te des cuenta de repente que en tu mente tu ser estaba peleando con alguien hipotéticamente. ¿Sí? Ese tipo de cosas pasan, que uno se da cuenta, uno va, no sé, sales a caminar, a correr, lo que sea, y de golpe empezás a pensar, no empezás a pensar, te das cuenta y decís, ¿por qué estoy pensando tal cosa? ¿Sí? Que me baja la vibración, o sea, esa situación ni siquiera existe y yo la estoy creando. Es porque tu mente y tu ser no son la misma cosa. ¿Sí? Es una matrix más. Y lo que para mí lo que siempre que la conexión es con algo, llamémosle, superior a esta matriz de control, cuando uno está en comunicación, eso se siente certero, y aunque lo que te estén diciendo sea una mierda, te da paz. A mí me pasó hace un poquito, a los 2 días de que fue del ataque de Hamas en Israel, en un estado medio de indignación, así, hice una conexión en realidad la conexión la hice inicialmente, me dije a mí mismo, ¿no? Que la estaba haciendo porque estaba tratando de ver si alguien había invocado, porque hay ciertos seres que a menos que alguien los invoque, no pueden interceder en esta realidad. Entonces dije, ¿será que ante tal situación de caos, nadie invocó a ciertos seres para que intercedan? Y con un poquito de ego dije, si no lo han hecho, yo lo voy a hacer. Pero en realidad era porque estaba en un estado de indignación de lo que sentía que había pasado, ¿no? Y es increíble porque en esos momentos es donde es más fácil verificar que cuando estás hablando con un ser de una densidad más alta, algo superior, que lo que busca es tu bien o el bien común, aunque te estén diciendo algo que es tremendo, uno lo escucha y lo recibe y te da una cierta paz. Lo que hay que aprender a reconocer es que la información que te inquieta no viene de una fuente confiable. Y que muchas veces cuando uno está en el estado de conexión con eso de arriba, es porque uno ascendió, no porque eso bajó. Nada baja de vibración. Uno tiene que subir la frecuencia para conectar con eso y escucharlo. Y cuando uno lo escucha, quiere decir que uno está en ese momento en una frecuencia superior a la anterior. Eso quiere decir que va a haber una instancia en donde uno va a tener que bajar otra vez a esta 3D. Y en esa bajada yo creo que es cuando uno atraviesa otra vez el filtro de frecuencia, es cuando te empieza a dar duda de que si lo que escuchaste era real o no. Yo, de hecho, empecé a pensar que cada vez que tengo una información, cuando vuelvo acá al 1%, acá a la 3D, y lo trato de racionalizar y me genera duda, lo uso como un método para estar como de aseveración de que lo que había escuchado era correcto. Acá, una vez que uno baja acá nada es 100%, siempre es dual. Y seguramente debe haber, a medida que uno va aceptando la capacidad de escuchar de seres o de una fuente más elevada, se debe ir abriendo el canal. Lo que pasa es que también, como nos falta información
sea, tenemos solo esta idea de que hay un Dios creador que de hecho hoy sabemos que los personajes esos bíblicos no son ese Dios creador. Entonces te pone en un lugar en donde, bueno, se ve que nosotros llegamos hasta un cierto lugar. Eh, Tal vez cuanto más vacío la persona hace y cuanto más eh, silencio, eh, capaz que sí se llega a escucharse a uno mismo. Porque al final la fuente tiene que estar en nosotros. Bueno, te mutearon o te muteaste y ahora sí. ¿Sí? Bien, ok. Norma, ok. Dos preguntas más y les cuento porque estoy un poco incómodo en esta silla. Eh, Hola, y les cuento lo que me pasó ayer a la noche y terminamos la clase. ¿se escucha? Dime, Norma. Sí, se escucha, se escucha. La mitad de la pregunta ya me la respondiste cuando respondías a Daniel, creo que se llama. Eh, Hace un tiempo recibí información de que iban a haber como, por decirlo así, como ataques mentales, como que estos seres que están arriba, digamos que los de Darth Vader, podían comunicarse Ujú. telepáticamente con la gente y por ahí la gente iba a empezar a recibir una serie de pensamientos negativos. Pensamientos básicamente que tienen que ver con odio, rencor, venganza, Sí, sí. cosas que no se han trabajado en su interior, por decirlo así, y que iba a haber mucha gente que finales de este año, el próximo año, iba a estar pasando por momentos como un poco complicados. La parte que me respondiste, que yo entiendo para mí, es cuando escuchas algo que es cierto, cuando uno aprendió a escuchar las voces de su interior para distinguir cuando te habla la mente, el cerebro, a cuando te está hablando más, yo lo tengo para mí claro, pero la pregunta es si vos sabías algo de eso, en primer lugar, y en segundo lugar, finalmente, ¿hay alguna manera en la que uno pueda ayudar a estas Bueno, personas que están haciendo esto? bueno, yo tengo la sensación, voy a decir la sensación, pero yo lo he comprobado, pero así fehacientemente, eh, que todo lo que permite comunicación, permite comunicación. Es decir, esto permite comunicación, entonces permite comunicación. La tele prendida, una cosa que me di cuenta hace poco es que dejar la tele prendida sin presencia de humanos es como dejar un puto portal abierto para que entre mierda a tu casa. O sea, no voy a decir nombres, pero tengo un familiar que no puede vivir eh, si no está siempre la radio prendida o la televisión prendida, aunque la persona ni siquiera esté presente. eh, y me pasa que cada vez que voy a la casa de esta persona, es algo como que no lo puedo soportar, o sea, necesito ir y apagarle la tele o la radio, y claro, esta persona está acostumbrada a estar todo el tiempo con ese ruido de fondo. Eh, Nos pasó, a mí me pasa bueno, en mi casa nos pasa que la reunión familiar de la cena y demás, que es algo que ocurre todos los días, casi religiosamente,
Eh, es, es como, como cuando antes me levantaba a la mañana, eh, una hora antes para ponerme tefilín y rezar y sentir que estaba en comunión. Hoy esa misma sensación me la da las cenas con mi familia, ¿sí? Y lo siento como, no digo como algo religioso, pasa que a veces mi hijo sale a comer con amigos, pero nos pasa una cosa muy particular, que es que a veces viene gente que invitamos a casa y se prepara tal vez la mesa un poco más especial que en otros momentos. Y, y cuando se va la gente, no se termina el evento, ¿sí? Porque para nosotros, por más que querramos agasajar a alguien y la pasemos bárbaro porque vengan a nuestra casa o lo que sea, la conexión más profunda es entre nosotros, los miembros de la familia, en ese momento de la cena, ¿sí? Y la semana pasada jugó Argentina justo en esas horas y decidimos poner la televisión. Y no había terminado el primer tiempo que nos empezamos a dar cuenta que estábamos sumamente incómodos, ¿sí? Y no estaba perdiendo Argentina. O sea, pero nos empezamos a dar cuenta que nos estaba pasando algo que dijimos, che, o sea, esto no es lo que nosotros hacemos todas las noches. Hasta que mi esposa fue, agarró el control remoto y dijo, alguien lo tiene que hacer. Y fue y apagó la tele, ¿no? Pero para cuando apagó la tele, de la nada, ella sentía que tenía una contractura en la espalda. eh, Fue como si hubiéramos dejado, y yo entiendo que cuando que si hay un momento en el que proyectan cosas, es cuando hay partidos de fútbol, finales de eventos muy masivos, ¿sí? Cosas donde la persona está con su astral inseguro, porque ¿sí? En cualquier momento se gana o se pierde o lo que sea, pero es esa la emoción, el colectivo. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de ser lo más ermitaño posible en esta época en la que estamos, ¿sí? Hasta que las cosas se calmen un poco. Eh, Controlar mucho la frecuencia del lugar en donde vivís, eh, que haya rico olor, que haya inciensos, que haya velas, que plantas, flores, eh, lo que sea que a uno cuando lo ve le da esa sensación de bienestar. Esa sensación de bienestar es porque esas cosas protegen, ¿sí? Por eso es que uno siente bienestar, porque está sintiendo esa protección. Yo personalmente siento, sobre todo cuando uno sale a la calle, no sé, bueno, eh, salir a la calle en donde yo vivo, en casi pleno centro de Buenos Aires, es un lugar en donde la intensidad de la reactividad, del enojo, de la pobreza, de un montón de situaciones están exacerbadas de una forma muy potente, ¿no? Eh, y lo veo, que enseguida te da ganas de mandar a la mierda a alguien porque se te cruza enfrente en el auto y uno dice, pero si yo no soy así, hay una cosa en el aire, que no es en el aire, hay un constante bombardeo de eh, guerra, de energía de guerra. Yo creo que debe tener que ver
cíclicamente con que nuestra ubicación planetaria en esta época debe estar parecida a alguna situación en el cielo en el cielo, acuérdense que el cielo del que hablamos sigue siendo una matrix, ¿eh? Es es una programación que está disponible, que cada tanto tiempo uno le llama la órbita, esto, lo otro, la luna en tal signo. No hay tal signo. Lo que hay son programaciones cíclicas, ¿sí? Que nosotros le hemos aprendido a llamar cada 2 días y medio, la luna en Géminis, la luna en esto, y así entendemos los matices de la programación, ¿sí? Lo que entendemos con la astrología es la programación del tiempo, ¿sí? Que es todo ilusorio, pero bueno, lo tenemos que atravesar. Y creo que en esta época en la que estamos, debemos estar en una posición muy parecida a algún evento de guerra masivo a nivel mundial. Por eso hay tanto deseo de pelea, de esa reactividad que se ve. En mi opinión, la forma hay que protegerse protegiendo el medio en el que uno está. Rico olor, inciensos, flores. eh, si sos una persona que tiene contacto con animales, la mayor cantidad posible de contacto con tus animales, ¿sí? Los perros y los gatos son guardianes y son transmutadores. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para la gente que vive en edificios, que no vive en una casa con tierra, con pasto, donde el perro puede ir y revolcarse en la tierra o en el pasto y descargarse, es muy importante en estas épocas que estamos viviendo, sin llevar a tus animales a que puedan descargarse. Porque ellos absorben lo negativo nuestro, y cuando vivís en una casa no es problemático porque ellos van, se revuelcan en el pasto, saben limpiarse, pero si uno vive en un departamento y los saca solo a pasear por una vereda de cemento y eso, hay que, hay que protegerlos a ellos también. Si uno no tiene para protegerlos, o sea, si uno no tiene acceso a que sus perritos o gatos estén en la tierra, en el pasto, uno puede hacer como un manojo de hierbas aromáticas, como agarrar, cortar hierbas y pasarle sobre el lomo, sobre todo a los gatos, porque los gatos absorben muchísimo la energía de sus dueños, y como limpiarlos con la mayoría de las hierbas aromáticas sirven para limpiar cosas astrales. Tengo Eso. 17 Sí, años, y ahí le hago limpias, hasta incienso, paso y se deja. sí, es bueno. Es que yo creo que a mí me resulta complicado entender a la gente que se autodenomina espiritual y no tiene conexión con la naturaleza, y no tiene conexión con los animales o con las plantas. Eh, para mí una persona que puede ver una planta que está en la tierra seca, no en su casa, hablo de que en la calle, y que no ve si hay alguna posibilidad de traer un poco de agua, y que para mí eso es la espiritualidad. Eh, lo otro es deseo de conocimiento. Totalmente. Y la segunda es un consejo. A Am, ver. yo fui la que te conté la vez pasada que había tenido la experiencia con este yo que estaba Sí, azul. am, la cantidad, o sea, mi cabeza estaba que explotaba porque era como, sentía que lo sabía todo. Una cosa muy extraña, era como que si supiera que había mucho y obviamente iba ahí como destiñendo un poquito
parte de lo que iba dando, diste una clase donde hablabas de que nos chupan energía, nos pueden exprimir energía. Muy sinceramente yo dije, no creo que sea tanto. Fue un poco incrédula, pero me ha pasado con otras que cuando a veces hablas de algo y yo digo, ay, quién sabe, habrá que ver, después me pasa algo. Eh, Siempre me hizo gracia, por decirlo así, la analogía que hacías de Matrix, de la pastillita azul y la pastillita roja. Tuve este sueño que no sé que no fue un sueño. Eh, y no sé, habían como seres de otro lugar, um, había como una oída, yo me resbalé, me caí y apareció un ser, yo no sé nada de ufología, nada, pero apareció un ser que era de otro lado y yo siempre he dicho, aquí viene alguien y nos lleva y yo me monto en la primera. En el sueño lo hice. Este ser vino, me estiró la mano. En el momento en el que le di mi mano, en mi cabeza lo que había es un gris, ¿ok? Ya después me metí a Google y resulta que sí existen los grises. Pero en el momento en el que le di la mano, hay cosas que me han empezado a pasar, como a veces siento las articulaciones, siento los tendones, hay momentos donde incluso siento la sangre que corre por las venas de las manos o de la cara. Estoy como muy sensible a Ajá. la biología del cuerpo, ¿ok? El momento en el que este ser me da la mano, que yo dije, es un gris, pero igual no sabía qué era, sentí donde una cantidad de energía enorme salía de mí, pero masiva, al punto que me desmayé. Cuando volví en sí, me llevaban como en un bus o algo así por el estilo, eh, y estaban llevando a la gente a este lugar, era mucha gente, pero había que pasar como, no sé, una entradita. Y en la entradita estaban dando unos confites color rojo. Yo no quería comer nada. Me sentía todavía mareada, me sentía mal, me sentía débil y me obligaron literalmente me obligaron, se me agarraron entre dos personas para meterme esta pastillita, este caramelito rojo. El sabor no lo he probado antes en ningún tipo de caramelo, era muchísimo más dulce de lo normal que yo he probado alguna vez, era como del tamaño de un grano de café, más o menos. Y en el momento en el que lo empecé, o sea, me obligaron, en el momento en el que empecé a sentir el sabor, igual sentí donde empecé a desvanecerme otra vez y lo único que alcancé a escuchar es necesita dormir para recuperar energía para podérsela dar a los jefes. Ella tiene mucha energía, ella es para los jefes. Cuando me volví a despertar otra vez, la gente iba caminando y yo lo que quería era salir de ese lugar, entonces unas personas les dije, ¿cómo hago para salir de acá? Y me dijeron, ¿cómo te vas a ir de aquí? Si aquí todo es perfecto. Y yo veía donde por otro lado sacaban los cuerpos de la gente. Entendí que era como un criadero, era como una ganadería de seres humanos donde tomaban la energía de las personas. Eh, para no ser largo, pude salir de este lugar y en el momento en el que fue como ya pude salir, en ese instante me desperté. Eh, Creo que juzgué ¿Siempre mal. sueñas, siempre sueñas con tanto detalle? No, no, no siempre. Yo sé cuando es un sueño. Sé que cuando yo sueño con tanto detalle, sueños donde puedo leer, por ejemplo, que hay algo escrito y puedo leer lo que dice, Sí, sí. o que experimento mucho, sé que no son sueños normales. Los sueños normales no tienen todo ese detalle, como los sabores, por ejemplo. En los sueños normales no distingo tanto los sabores. Cuando O sueñas, siempre los sueñas en colores. colores. ¿Perdón? Cuando sueñas, siempre sueñas en colores. Sí. Ah.
¿Estás segura? Porque ahí pudiste ver que la pastillita era roja y La mayoría del tiempo sueño a colores. El ok. porcentaje de veces que no sueño a colores es como color sepia, o sea, Ajá. kind of Sí. como desteñido, donde apenas se distinguen, pero siempre he tenido, de hecho me asombraba cuando la gente decía que uno soñaba blanco y negro, porque yo siempre recuerdo los colores, no sé, casas, ropa, eh, incluso el clima, como se puede ver el clima, si hace sol, si hay neblina, lo verde de las plantas. Bueno, eh, como Después de información, tomar, sí, y me pregunta es cómo hago para recuperar la normalidad. Porque, y- eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que saber que en todo estado de conciencia hay libre albedrío. Si tú dices, no les permito, no quiero tomar la pastilla, no, o sea, no hay, no te pueden obligar a nada a menos que haya algún acuerdo previo. ok, Yo sé que estoy debiendo el tema de estas cancelaciones de las que hablamos en estas últimas clases y, y no les puedo explicar la, la resistencia que hay a que me siente a... Tengo el material, o sea, porque ya me han acercado varias personas. eh, Incluso creo que lo que voy a utilizar, alguien me envió, no alguien, 3 o 4 personas distintas me enviaron unas cancelaciones de contratos de un libro que se llama La Ascensión de Thoth o algo por el estilo, eh, que, está muy en la línea de lo que yo pienso de que debería de servir, pero yo quiero hacer de eso un argumento legal, eh, y también tengo la idea de cómo hacerlo. O sea, y cada vez que me dispongo a hacerlo, no, no les puedo explicar la... De hecho, hasta había pensado que lo iba a tratar de hacer antes de que comenzara esta clase y llegué a México, vi la hora y digo, ¿cómo? ¿Saqué mal la cuenta? No, bueno, hay este cambio de horario por el invierno y el verano y qué sé yo. Eh, que por cierto, no, ni les cuento lo del cambio de horario, ¿no? Pero eh, parece que es terrible para los humanos que les cambien el horario que el efecto que tiene no es muy positivo. Pero bueno, a lo que voy con esto es que evidentemente debe ser de que va a tener algún efecto eso, que ese documento o ese procedimiento, porque yo creo que hay que hacer un documento, tiene que ser una mezcla de un contrato de anulación de contratos anteriores, tiene que haber un procedimiento de cómo se hace para, para que no sea solo algo escrito físicamente, eh, y tiene que tener un argumento válido legalmente hablando, según lo que entiendo hasta ahora. Eh, Puedes tratar de tenerlo para la próxima clase, les prometo. Y creo que, de hecho, una de las cosas que se me ocurrió hoy mientras estaba explicando lo de los pagamentos y lo de los despachos y demás, es que probablemente sea una tecnología que se pueda acoplar, o sea, que, que sea acompañado mínimamente de una invocación a tus jerarquías celestiales, sí,
digo, para no invocar al estilo Salomón o al estilo de los orillas del Umbanda y ese tipo de cosas, invocar a nuestras propias jerarquías. Eh, pero creo que tiene que haber también un intercambio energético en el momento de hacer el... Y de hecho creo que lo que hay que hacer es que hay que hacer dos copias escritas a mano por la persona, y una hay que quemarla para activar el contrato y otra hay que guardárselo como evidencia, como copia fiel, ¿no? Eh, Eso es lo que pienso que es lo que uno tiene que saber, que no hay que pactar, no hay que tener mucho cuidado cuando te llegan ideas de que algo malo puede pasar, que a veces uno dice, uy, tengo la intuición de que puede pasar tal y tal cosa, y uno empieza a negociar. Eh, ¿Se acuerdan lo que conté la vez pasada de esta persona que un familiar tuvo un accidente y que claro, en el camino al ir a ver qué pasó, la gente en momentos de desesperación eh, hace acuerdos. Y hace acuerdos, quién sabe con quién. Porque, Cintia, tu pregunta y porque ya es medio tarde, les cuento un ratito lo que me pasó anoche en el avión y, y damos terminada la clase de hoy. Darío, si le puedes desmutear a Cintia. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo no tengo preguntas, en realidad me pasó algo la semana pasada y si no lo comparto, no me siento tranquila. Eh, que me pasó toda la vida, soñar con lo que después sucede, un accidente, alguien enfermo, pero en forma de fotos o en forma de ver a la persona que le sucede algo y una semana después, un mes después sucede. Pero la semana pasada me fui a dormir, creo que por primera vez en la vida, extremadamente cansada, como cuando sentís que te desmayás, o sea, que te vas como desmayando. Nunca me pasó. Eh, Estaba muy agotada, venía de días de mucho estrés y de agotamiento. Entonces dije, bueno, lo voy a compartir porque lo que soñé en realidad, o soñé, o lo vi, no lo puedo definir, porque en 43 años nunca sentí lo que sentí esa noche y aparecieron tres seres que no podía mirar, o sea, yo en el sueño no los podía mirar, pero los veía, obviamente estaban ahí, y me decían dos cosas. Primero me dijeron, ustedes volvieron y vuelven porque quieren, y antes de eso, eh, lo que me decían era, ellos ya están entre ustedes. O sea, esas dos cosas. Y cuando yo quiero preguntar, porque como que me dicen eso y yo me siento, ¿cómo se dice cuando te sentís como, no congelada, pero me sentí como sin poder reaccionar? Cuando quiero preguntar me despierto y tenía el cuerpo recontra frío. Frío en 29 grados de calor. Entonces dije, bueno, lo voy a compartir porque me ha pasado toda la vida que cuando me callé lo que soñaba, porque la gente en mi familia súper recontra religiosa, eso era cosa de brujas y no lo creían, entonces nunca compartía lo que soñaba, dije, bueno, ahora por fin estoy en un lugar donde puedo Ok, compartirlo. contame algo. Cuando te dijeron ellos ya están entre nosotros, Sí. ¿lo recibiste como una buena noticia o como una mala Sí, noticia? sí, fue eso, es otra cosa que me llamó mucho la atención porque cuando sí sueño que a alguien le pasa algo, en el sueño me genera como un poquito de angustias y luego sucede en la realidad, quizás no específicamente, pero en esta vez sentí, primero yo estaba muy tranquila, no tuve miedo y no me parecía raro no poder verlos. O sea, no me parecía algo raro no poder estar viéndolos con detalle, sino no poder mirarlos, pero eran tres seres. Y lo que más me llamó la atención fue cuando dijeron, ustedes vuelven porque ustedes lo deciden. Ellos no se incluyeron, no decían nosotros, después lo pensé, no, en el momento no, pero después cuando me desperté y no me dormí como por una hora y media o más,
sentí eso, digo, que como era algo normal, como lo sentí normal, no me asustó, no me llamó la atención. Y cuando me dijo, ellos ya están entre ustedes, fue como una confirmación, no era como una advertencia, como cuando alguien te advierte algo para prevenir algo, sino era como una tranquilidad. Ujú. Pero mi cuerpo sí se sintió frío cuando me levanté. Eso nunca me pasó en toda mi vida. Así que me pareció importante compartirlo, por eso no tengo preguntas, o sea, me quedan más dudas, por supuesto, pero no tengo preguntas específicas. Eh, no, no te preguntaba cómo te había sentido porque no me suena como algo, puede ser que es premonitorio y una conexión, pero no me suena como algo, no me pasa de sentir el escalofrío de que que siento cuando sé que algo no está, es algo que Claro. no está tan, como me pasó con Norma recién con lo de tocar al gris. Eh, eh, No, a mí me llamó mucho la atención cómo se dio, porque nunca me pasó en toda la vida. Como te digo, de chiquita me pasa esto y yo creía que eran sueños o algo, no sé. Y después de grande y bueno, y estudiando Kabbalah y aprendiendo cada vez más, entendí que uno puede recibir información o que puede ir desarrollando o depende cómo está, pero esta vez era distinto, esta vez lo sentí, es como, y me sentí bien. Y nunca soñé con seres, por ejemplo, soñé con familiares, personas, situaciones que ya conozco. bueno, pero eso es porque también se va abriendo lo Sí, que yo creo que estás sí. dispuesta a aceptar, porque yo pensé durante mucho tiempo si convenía o no que yo diera estas clases ahora. Sí, Eh, ¿Por qué? Porque, ¿qué quiero decir con que si convenía o no? Si, si crear la posibilidad en la mente del que no lo veía posible claro. eh, es realmente algo positivo o no. Eh, y, y pregunté mucho antes por eso estuve mucho tiempo en silencio, Mm, sin dar clases, sin dar sí, entrevistas, ni videos, porque por más que tenía la información, eh, y que yo sé que a mí sí me sirve, la pregunta es si a otros también les sirve, ¿no? O sea, si lo que me sirve a mí le puede servir a otro. Eh, y de hecho lo que yo había ya decidido que iba a empezar a dar clases una cierta fecha y tocó, o sea, lo había decidido un mes antes ustedes lo vieron, que ya estaban publicadas las clases antes del viaje místico a Israel, y se dio que tuve que dar la primer clase el primer miércoles después del ataque de Hamas y previo a eso fue esta otra comunicación de las que les comentaba anteriormente que fue así como muy contundente y, eh, y me sirvió como una especie de confirmación de si estaba bien o no. Eh, les cuento, a mí por lo general me pasan cosas cuando viajo en avión. No sé si hay algo que tiene que ver con el separarse de la tierra, pero dormir en un avión, eh, tengo sueños así interesantísimos y, y anoche me pasó que, que me había bajado una todo el tiempo la gente me manda videos, cosas cosas que son eh, parecidas a de lo que estoy hablando, y mira, tal y tal persona también dice lo mismo, y esto y lo otro. Y me mandaron un, y por lo general no los escucho, quiero que lo sepan, porque encima me mandan un video de 2 horas
que ni siquiera dice escuchar el minuto 15 o el minuto 30, o sea, como si fuera que yo tengo de a 2 horas, así, cantidades de 2 horas disponibles, ¿no? Hace 3 semanas que estoy tratando de sentarme 1 hora a hacer lo del contrato este, pero como iba a tener que viajar y estar varias horas en un avión, me descargué en YouTube, estaba descargando en YouTube música para tener algunos sets nuevos, y justo me entra este mensaje de esta persona y me manda un, eh, un video de una conferencia de Arlequín, alguien que yo no había, nunca había escuchado. Y dije, bueno, a ver, en realidad me pasó que no lo pude escuchar entero. De hecho, porque escuché un pedacito y justo en donde el pedacito que escuché me despertó unas memorias eh, que de hecho casi empecé a pensar que iba a tener un ataque de pánico en el avión o que iba a tener que terminar tomando algún calmante de hecho lo que terminé haciendo es prender rápido la tele del coso y me puse una película, una comedia, para ver si me podía distraer de la catarata de información que me generó esa información. Pero la información, o sea, más a lo que quiero ir con esto es que para mí me resultó como una especie de comprobación. Eh, Me acordé, y no sé si, creo que no es de esta vida, creo que es de alguna vez pero me acordé que una vez crucé de una dimensión a otra dimensión sin perder la memoria de quién soy. O sea, a ver cómo lo explico. Eh, no era nacer en otra dimensión, sino era ocupar un cuerpo de otra dimensión, que era como un progreso, era algo, eh, pero era como, era como haber cruzado, la imagen visual que me vino fue como correr la cortina de un teatro, una cortina pesada de tela, muy pesada, correrla y al cruzar al otro lado, darme cuenta que todo había cambiado, incluso el cuerpo en el que estaba, pero me acordaba que era yo. Y tal vez entiendo que así como lo estoy diciendo no tiene ningún impacto comparado a lo que yo me acordé que sentí en ese momento. Eh, y para lo que me sirvió fue para darme cuenta eh, que hay dos cosas que son posibles. Lo que me doy cuenta para empezar es que evidentemente entre estas matrices que espiritualmente llamamos densidades hay como una membrana entre realidad y realidad, porque recuerdo la presión con la que traté de correr esa cortina, que no era una cortina, era como si fuera una membrana, y de repente estaba del otro lado,
y en ese del otro lado, todo lo anterior era totalmente insignificante. Y estar de este otro lado de la membrana era una realidad increíblemente superadora a la anterior, pero me acordaba de la anterior. Y me pregunto si no es así, cómo es el cruzar porque esto no es algo que me pasó ayer, es algo que ayer recordé que alguna vez me pasó. Y me pregunto eh, si así es como se siente cruzar o cruzar densidades si no estuviera el filtro de frecuencia que nos hace olvidar todo, nuestras vidas anteriores. Eh, Solo lo quería compartir porque sé que cuando digo algo que por más que no se sienta potente al decirlo, yo lo experimenté de una forma muy potente, sé que trae una especie de codificación que lo hace posible en el otro. Eh, solo eso. Todavía estoy tratando de procesarlo y de entenderlo, porque habían otras personas y, y había como un recibimiento del otro lado. Un montón de detalles que ahora no sé muy bien qué significan, eh, pero fue muy fuerte sentir que, porque creo que es algo que a todos ya nos pasó, ¿sí? A todos en el gran proceso de transmigración de almas hemos hecho estos saltos cuánticos de realidades y de si lo vemos desde el punto de vista de la Kabbalah, todos fuimos alguna vez un insecto, una ameba, un algo que evolucionó y progresó a ser lo que es hoy. Quiere decir que muchas veces hemos cruzado estos velos existenciales y, y hoy, a diferencia de hace 2 días atrás, tengo no sé cómo explicarlo, la certeza de que sé que es posible, que sé que tal vez el recuerdo vino porque tal vez es algo que está viniendo, ¿no? Que pronto tal vez podamos dar algún saltito cuántico. Gente, yo estoy acá en una casa de otras personas que me la están prestando, y está toda la casa Para. totalmente en silencio y parada esperando que yo termine de dar esta clase. Así que por ahora los dejo. Muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado y nos estamos viendo un miércoles de por medio. Gracias, gracias. Gracias. Chao.